le doy, le doy la palabra a mi hermano Leandro, que arranque él. Ok, muchas gracias. A ver, amado Leandro. Entonces el tema es Hechos capítulo 15, ¿sí? A partir de este momento tienes 10 minutos para argumentar. Adelante. Bien, Baruch Hashem, me hubiese gustado que comenzara él por el tema de que no sé hacia dónde lo vamos a dirigir, porque de hecho 15 es un tema muy amplio, o por lo menos que hacia dónde quieren dirigirlo para tocar específicamente un punto y no tocar tanto que no podamos desarrollar ampliamente un punto y podamos ser edificados. Me parece correcto. Me parece correcto. ¿Hacia dónde lo quieren llevar, Jaime? Ok, yo creo que, bueno, yo lo digo igual como él puede dar su argumentación, yo también lo puedo dirigir. Sería la parte de cuál es el contexto que hubo en el concilio, cuál fue el resultado que hubo en el concilio, pues, ¿ya? Él tendrá entonces, su postura y yo tengo la mía, ¿ya? Entendemos que el centro de la argumentación va a ser el concilio que se llevó a cabo, Hechos capítulo 15. Amén, las razones por las que se hicieron y a las conclusiones a las que llegaron. ¿Está bien? Exacto. Amén, pastor. Así mismo creo que mejor no pudo estar. Ok. ¿Está bien, Leandro? Sí, Baruch Hashem me parece perfecto. Adelante. Entonces, a partir de este momento tienes 10 minutos para argumentar sobre este tema. Bien. Para todos es sabido que Hechos 15 es un tema o es un punto de quiebre entre la teología judía o la escatología judía y la teología cristiana. Pero creo que si nosotros hacemos un análisis objetivo, pudiésemos poder encontrar un punto no de quiebre, sino de equilibrio, donde ambos pensamientos puedan encontrar un punto en común. Porque algunos, en este caso de las raíces hebreas o de los mal llamados raíces hebreas, ven a Hechos 15 como de forma opuesta o contraria a como lo ve el cristianismo, ¿sí? Donde unos creen que Hechos 15 habla a favor de los judíos y los otros dicen que habla a favor de los gentiles. Pues lastimosamente ninguno de los dos puntos es válido, porque Hechos 15 habla a favor de la verdad y de la reconciliación entre dos pueblos. Hechos 15 busca la manera de reconciliar a dos pueblos que estaban separados. Y para esto nosotros debemos hacer un poco de historia, ¿sí? Recordemos nosotros que el mensaje de la profecía está destinado para recoger, o en este caso para pescar o para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cosa que Yeshua lo sostiene, estableciendo apóstoles o sheliahim que pudieran cumplir este trabajo y así de manera dar cumplimiento a lo que es la profecía del libro de Jeremías y de Ezequiel, donde el mismo Eterno prometió recoger a su pueblo que estaba esparcido por las naciones. Pero es el libro de Isaías, capítulo 14, verso 1, que establece que cuando ese hecho se diera, los gentiles que hubiesen estado al lado de las ovejas perdidas de la casa de Israel o de la casa de Israel o el pueblo de Israel o los hijos de Jacob, iban a poder tener la posibilidad de ser injertados al pueblo de Israel a través del mensaje que se les daba a las ovejas perdidas. En ese momento se da la oportunidad al pueblo gentil fuera de lo que es la casa de Israel, se le abre la promesa de que ellos también a través de la casa de Israel iban a poder entrar a este llamado. Eso es lo que nosotros estamos tocando acá en el libro de Hechos 15. En el libro de Hechos 15, la problemática era la siguiente, que algunos que habían bajado de Judea, o algunos judíos, por así decirlo, decían que si estos gentiles que estaban siendo rescatados o estaban siendo liberados,
no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser rescatados o no podían ser tomados o no podían ser liberados. Acá la palabra no puede ser salvado porque de acuerdo a la escatología judía, el judío nunca ha mantenido ni ha creído que la ley pueda salvar, y mucho menos los ritos. Por lo tanto, es un error traducir acá ser salvado. Entonces tenemos que tener dos puntos en claro acá. Primero, acá lo que se estaba estableciendo o lo que se estaba criticando es que los gentiles, como lo vemos en el contexto, no estaban cumpliendo el rito de Moisés. Acá no se habla ni de la ley de Moisés, ni se habla de la ley de Dios, sino el rito de Moisés. La forma en cómo el hombre se circuncidaba. Eso era lo que se estaba estableciendo acá o lo que se estaba peleando acá. Que no se estaba guardando la tradición que conllevaba el hecho de circuncidarse, no la circuncisión en sí. O sea, lo que estaban peleando era, mira, lo que estableció Moisés para esto, la forma de hacer lo que es el rito, no lo estás guardando. O sea, no estaban peleando ni siquiera por la circuncisión, sino la forma en que se debía hacer esto. De acá el hecho en el contexto, bueno, habla Pedro, habla Bernabé, vino Pablo, vinieron algunos y se pusieron de acuerdo y estuvieron discutiendo por varios días. Y Pedro creo que es el que resuelve de manera magistral esto. ¿Por qué? Porque Pedro hace alusión a un hecho que pocos entienden. ¿Qué es esto? Pues sencillamente que Dios había circuncidado o limpiado el corazón de estas personas. En otras palabras, Pedro está diciendo, nosotros no podemos obligar a esta gente a que cumplan el rito de Moisés, a que cumplan la manera de Moisés, cuando ya Hashem ha circuncidado su corazón. Pedro está estableciendo la ideología profética por encima del rito que se había establecido para la casa de Judá, porque la circuncisión había sido establecida para la casa de Judá y la circuncisión en la carne. Y se hacía un rito, una ceremonia para tal cosa. Pero se le había prometido a la casa de Israel que cuando injertaran o regresaran otra vez, se les iba a circuncidar sus corazones. Dios iba a limpiar su corazón. Y a eso es lo que está apostando el apóstol Pedro. Eso es lo que está tratando de hacer entender al apóstol Pedro a las personas que estaban discutiendo si se debía aplicar la vieja forma de circuncidarse. Y el apóstol Pedro dice, no, no podemos hacer esto porque se ha prometido y ha sido cumplido a ellos que Dios ha limpiado su corazón. Dios ha circuncidado su corazón. Entonces Pedro está haciendo énfasis en la profecía que se les prometió a la restauración de la casa de Israel y pues sencillamente apela a este hecho profético. Cosa que ha venido más adelante diciendo, bueno, nosotros en sí no hemos podido cumplir toda esta serie de ritos y tradiciones, ahora mucho menos estos, que para nosotros ha resultado una carga. No podemos asumir que esto se refiere a la circuncisión porque, bueno, ya nosotros sabemos que el Taná y la Torá no se refiere a los mandamientos o a la ley de Dios como una carga, sino como algo fácil o ligero de llevar. Por lo tanto, no podemos decir que se está hablando de un mandamiento, sino de una forma de hacerlo, una forma de conllevarlo que se conoce a la ley expresada de mandamiento de hombres o, en este caso, a la tradición oral de cómo se debía cumplir este mandamiento. Entonces, acá la discusión no es un mandamiento, no es si se debe o no circuncidar, sino la forma en que se debía hacer. El apóstol Pedro dice, no, ya nosotros no podemos a ellos imponerles una forma o pedirles una forma cuando ya Dios ha cumplido la promesa en ellos y ha circuncidado sus corazones, tal como ha sido escrito en la profecía del libro de Jeremías, del libro de Ezequiel y en el mismo por boca del mismo Moisés. El resultado
de esta conversación o de esta discusión es algo evidente. El apóstol Santiago, dentro de su lógica, establece, bueno, vamos a hacer esto. El Espíritu Santo, como ustedes lo quieran llamar, habló por medio de Santiago, como queramos verlo desde el punto de vista. Pero acá se ve lo que es la sabiduría del apóstol Santiago también, diciendo cuáles son los requerimientos que se le van a pedir a los gentiles. Son 4, ya lo conocemos. Esos 4 requerimientos no son los únicos, son los primordiales. ¿Por qué? Porque son los puntos de quiebre donde la vida gentil falla. En los sacrificados a ídolos, adoración a ídolos, no tenían un minuto de tiempo. ¿Cómo? Un minuto de tiempo. Adelante. Ok. Donde hacían sacrificio, ese tipo de cosas en adoración a ídolos. Santiago establece, bueno, que ellos hagan primero esto, porque a Moisés se lee cada día en la sinagoga. ¿Cuál fue la lógica del apóstol Santiago? Mira, ellos a medida que vayan los Shabbat a la sinagoga, como fue el centro de reunión de los primeros cristianos, por así decirlo, se reunían los Shabbat dentro de la sinagoga, ellos iban a aprender de Moisés y todas estas cosas las iban a ir entendiendo poco a poco. Vamos a pedirle a ellos que en los puntos donde más fallen es lo que le vamos a prohibir empezando. Y más adelante irán a ir aprendiendo las cosas. Desde ese punto de vista, creo que se solucionó magistralmente el Concilio de Jerusalén, atendiendo las prioridades en las cuales debían ser instruidos ellos. Tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a... Jaime, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Amén, pastor, aquí estoy. Gracias. A partir de este minuto tienes 10 minutos para hacer tu argumentación. A partir de este momento, perdón. Adelante. Amén, amén, pastor. Bueno, yo no voy a hacer lo que hizo mi estimado Leandro, que creo que se vio obligado en el debate anterior, en contraargumentar de una vez. Yo sí voy a dar mi argumento, ¿ya? Y mi punto de objeción a lo que yo entiendo acerca de Hechos 15, ¿ya? Después tendremos tiempo para contraargumentar. Bueno, Hechos 15, ayer casualmente estaba debatiendo con mi hermano queridísimo Londoño, en la cual yo le comentaba de que el concilio tenía un antes y un después, ¿ok? ¿Por qué un antes? ¿Por qué digo esto y por qué me baso yo siempre en esto, un antes y un después? Porque antes ellos tenían la ley de Moisés, la ley de Dios, la circuncisión, y se basaban bajo esto, bajo el judaísmo. Pero ¿qué ocurre? Vino después un después. ¿Por qué vino un después? Vino un después porque aquí voy a citar Hechos 10, cuando ocurre que Cornelio, ¿ok? Recibe al ángel, ¿ok? Mandado por Dios, y mandan a buscar a Pedro, ¿ok? Para resumirlo más corto, ¿ok? Pedro comienza a darle el evangelio, a explicarle lo que había sucedido, y mediante esto llega el Espíritu Santo y se posa en los gentiles, no solamente en Cornelio, también en todos los que estaban ahí. Ahí el capítulo lo dice claramente, estaba él, toda su casa, sus sirvientes y sus familiares, ¿ok? Ocurre esto. Entonces, había algo que había ocurrido que nunca había pasado. ¿Por qué? Porque bien claro, como dice mi hermano Leandro, Jesús, ¿ok? El Mesías, había venido por las ovejas perdidas, pero ovejas perdidas ¿de cuál? De Israel, no de los gentiles, ¿ya? Y eso lo podemos ver muy claramente cuando estaba nuestro Señor Jesucristo y le dijo a la mujer cananea que él había venido por las ovejas perdidas de Israel, ¿ya? No por ellos. Pero la mujer le contesta a nuestro Señor Jesucristo, hasta los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Okay, entonces aquí vemos claramente que el contexto de las ovejas perdidas no es a los gentiles, eran los
de las 12 tribus de Jacob o de Israel, ¿ok? Entonces, ocurre este gran acontecimiento con Pedro y Pedro queda sorprendido acerca de esto y él dice, ¿qué voy a hacer yo? Tropiezo ante Dios si él así lo ha decidido, ¿ok? En el capítulo 11 vemos entonces cómo los judíos, ¿ok? Le reclaman a Pedro que por qué había incumplido la ley, que la ley era que no se podía juntar y mucho menos sentarse a comer con gentiles. Y bueno, Pedro le da una explicación acerca de lo que había pasado. Al ocurrir esto se fue engrandeciendo más entre ellos y ellos, bueno, está pasando esto, están recibiendo el Espíritu Santo, estas personas que no son judíos, y tenemos que buscar una solución a esto. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, lógicamente, se hace el concilio y donde dice mi hermano Leandro, cito el versículo 1 del capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no poder ser salvos. Ok. La palabra salvos o librar, ok, como lo ha puesto en traducción mi hermano Leandro, puede ser que sea así, que el verdadero verbo sea librar, ok. Pero librar ¿de qué? ¿De qué nos estábamos librando? Ok, esto lo contesta el mismo Pedro en su argumentación, ok. Cuando pide la palabra, ok, y lo dice aquí. Dice, y después de mucha discusión, Pedro levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sois como ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ok, el evangelio y creyesen, pero ¿qué era el evangelio? El evangelio era de que ya había venido el Mesías y que había muerto por nosotros. El evangelio no era de que existía un Dios, porque ya estos gentiles que recibían el Espíritu Santo, ya ellos creían en el Dios de Israel. Les tenía que ser revelado por medio del Espíritu Santo, les tenía que ser revelado el Mesías, ¿ok? Que era lo que les hacía falta, ¿ok? Porque ya ellos creían y ellos se volvían entonces temerosos, bondadosos o los prosélitos de la puerta de afuera, como lo quieran nombrar, ¿ok? Porque también hacía énfasis en el día de ayer que un judío no se convierte, porque un judío sí es monoteísta, él cree en el Dios, aunque no cree en Jesucristo, no crea que sea el Mesías, pero cree en Dios, o sea, no se tiene que convertir. Un gentil sí, porque un gentil en esos tiempos más creían en otros dioses, eran dioses paganos. Ellos dejaban esos dioses para creer en el Dios de Israel. Ok. Sigo acá entonces mirando lo que dice Pedro. Y dice Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre servicio de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ok? Es verdad lo que dice mi hermano Leandro, que Dios dice que los mandamientos no son gravosos. Tiene la razón. Pero ¿a qué se definía Pedro aquí? Que no han podido cumplir. ¿Ah? Recordemos algo, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Interpretó los mandamientos, ¿ok? Se puede decir los mandamientos morales, por decir, en el monte, ¿ok? En el monte de la bienaventuranza. Entonces nuestro Señor Jesús sí explica bien cómo se tenía que cumplir los mandamientos. Y doy dos ejemplos simples. Cuando dijo, no matarás. Oís que dijeron, ¿ok? No matarás. Pero entonces él revela en realidad cuál era el significado del mandamiento, ¿ok? Pero yo os digo que el que se enoja con su hermano ya es condenado a muerte porque ha sido asesino, ha sido. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo ve los mandamientos, igual que el adulterio, ¿ok? Si ya has codiciado en tu corazón, que es la mente, has codiciado a una mujer o a un hombre,
y has adulterado. Entonces, ellos veían en el tema histórico, los judíos pensaban, bueno, no matarás, era que tenía que asesinar a alguien y era que se cometía el pecado, ¿ya? Entonces vemos en realidad que ellos ya sabían, al ver, porque cuando nuestro Señor Jesucristo hace la gran comisión, que aparece en Mateo 28, 19 al 20, el 20, voy a decir el 20 solamente, y os enseñen todas las cosas que yo he mandado, ¿ok? Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y cuál era la cosa que él había enseñado? Las cosas que enseñó, las que acabo de yo decir en el monte, y enseñó muchas más. Pero bueno, seguimos acá. Era para dar una argumentación acerca de los mandamientos y en el tema del yugo, ¿no? Entonces, antes creemos que por gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos o somos liberados. Entonces, aquí Pedro está contestando lo que iniciaron algunos de Judea preguntando acerca de esto. Aún creemos que por gracia del Señor Jesucristo somos, voy a quitar la palabra salvos y voy a poner liberados, ¿ok? Liberados. Del mismo modo que ellos. Pero somos liberados ¿de qué? Tienes un minuto. Tienes un minuto. Amén, pastor. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo nuestro Dios? ¿O cuál era el evangelio que se estaba predicando en ese momento? El evangelio que le predicó a Cornelio, que fue cuando inició este tema de los gentiles, porque aquí es donde inicia para tomar una decisión, y ahí toma la decisión el Espíritu Santo, y ellos también, de que solamente tenían que guardar 4 mandamientos que ahí están puestos en el capítulo 15. Esa sería mi argumentación, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime, Dios te bendice. Leandro, a partir de este momento tienes 5 minutos para contraargumentación. Adelante. Bueno, mi contraargumentación va a estar basada en la explicación de mi argumentación y no en lo que nuestro amigo trata de explicar, ¿sí? Él asume que, bueno, que el evangelio no estaba dispuesto para los gentiles y ese tipo de cosas, de que íbamos a ser rescatados. Voy a explicar un poco sobre eso. Lo que pasa es que nuestro amigo pues, no lee profecía y ese es el problema, ¿sí? Leamos el libro de Isaías capítulo 14, verso 1, donde dice, sí, Hashem tendrá misericordia de Jacob. Él volverá a escoger a Israel y los hará reposar en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. En este caso serán rescatados, serán liberados de sus naciones y serán unidos a la casa de Jacob. En el libro de Isaías, capítulo 56, verso 6, dice, y los extranjeros que se unen a Hashem para servirlo, estamos hablando, él citó que la profecía decía que el Señor había muerto para salvarlos o para liberarlos a ellos. Bueno, Isaías 56 es el contexto de Isaías 53 y mira lo que dice. Y los extranjeros que se unan a Hashem para servirlo, este es el contexto de Isaías 53. Para amar el nombre de Hashem y sus servidores que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. ¿A cuál pacto? Al pacto que él acaba de mencionar en Isaías 53, que está prometido en Isaías 14:1, que va a ser la recogida de la casa de Jacob y los gentiles iban a tener la oportunidad, y lo ratifica en Isaías 56, 6 a 8, que los gentiles iban a tener oportunidad de ser rescatados a través de la inserción o a través de la unión con la casa de Jacob en el mensaje de restauración para ellos. Eso es lo que dice el libro de Jeremías capítulo 31. Leamos lo que dice. En aquellos días, 31-29, en aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias tendrá la dentera. En este caso, el alma que pecare, esa alma morirá. El nuevo pacto en aquellos días, ya que vienen días, dice Hashem, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Esta es la cita que hace o que cita el escritor de Hebreo para afianzar el establecimiento de un nuevo pacto, en el cual ya demostré que estaban los gentiles incluidos a través de la unión de rescate al pueblo, o en este caso a las tribus de Jacob. Que por cierto, él se equivocó diciendo que eran 12, no, no son 12, son 10. Eran 10 las tribus. Me imagino que fue un errorcito que tuvo por ahí. Ahora, para entender esto, vamos a citar el libro de Efesios capítulo 1 y capítulo 2, donde el apóstol Pablo enseña o señala que antes los gentiles no tenían Dios, no tenían promesa, eran extranjeros, no tenían ley, no tenían Mesías, no tenían nada. Pero ahora que han venido a la fe, tienen pacto, tienen promesa, tienen Dios y ya no son más extranjeros, sino que han sido injertados toda la teología de la inserción en Romanos 10 y Romanos 11. Entonces, desde este punto de vista que volvemos a Hechos 15 y entendemos que el requisito para la guerra o para la conversión que se le exigía a los gentiles para poder ser recibidos como personas rescatadas de su gentilicio o sus deidades paganas, pues tenían que circuncidarse, porque eso era lo que se había establecido como pacto a Abraham, siguiendo la ordenanza o el rito o la forma que se tenía que hacer. Entonces, en este caso, lo que está proponiendo la gente de Judea es que si ellos no cumplen la circuncisión conforme al rito de 30 Moisés, segundos, Amado. 30 ellos segundos. no iban a Adelante. poder ser rescatados de sus antiguos dioses o de su antigua forma de vivir para que se pudieran unir al pueblo de Israel o para que pudieran ser aceptados dentro de la comunidad que ha sido prometida en la restauración. ¿Sí? Como él dice, no, es que eso no estaba dispuesto para los gentiles, no, si estaba, hermano, lea profecía. Ese es mi argumento. Listo, muchas gracias, amado Leandro. Jaime, tienes 5 minutos para tu contraargumentación a partir de este momento. Amén, pastor. Bueno, mi contraargumento yo lo voy a tomar también de lo que yo he argumentado y acerca de lo que habla nuestro hermano Leandro acerca de la circuncisión. Ok, y me voy bíblicamente. Ok, mi hermano me habla de profecías, ok, acerca del injerto. Yo creo que ahí se está saliendo realmente del tema de lo que estamos abordando en este momento, que es la decisión que se toma en Hechos 15, en el concilio. La decisión que se iba a tomar por los gentiles que habían recibido el Espíritu Santo. Ok, el injerto a Israel, que habla Romanos 11, creo que no aborda el tema aquí. Pero bueno, vamos a seguir. Me voy a basar en Gálatas 2, ok, cuando Pablo confronta a Pedro, ok, en la cual hace unos días atrás estuvimos conversando acerca de esto, y el hermano Leandro casualmente me dice de que, bueno, Pablo había incumplido una ley, ya que había sido puesta por nuestro Señor Jesucristo. Cabe notar de que puede o que sea cierto, porque nuestro Señor Jesucristo tenía que, decía que lo llamaras en secreto. Pero bueno, vamos al tema. Dice Gálatas 2, 8, 9. Porque el que fue poderoso en Pedro para el apostolado de la circuncisión fue poderoso para mí, para los gentiles. O sea, ahí había una división. Pedro para lo de la circuncisión, que eran los judíos, y los gentiles, que eran para Pablo, que no tenían la circuncisión. ¿Ok? Entonces, pero vemos cómo Pablo en el versículo 9 se basa bajo las reglas del concilio. ¿Y por qué lo digo? Porque dice
Esto que estaba pasando en Gálatas era después del concilio, hermano. Por eso que digo que hay un antes y un después. Ya esto es un después. ¿Ok? Dice el versículo 9. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada, ¿por qué la percibieron? Porque ellos dicen que el Espíritu Santo les parecía bien y a nosotros. Percibieron la gracia mediante el Espíritu Santo. Nos dieron a mí y a Bernabé, que lo pusieron como compañeros para llevar a las iglesias, que también pusieron a otras personas más, la decisión que se había tomado en Hechos 15. ¿Ok? Las diestras del compañerismo para que nosotros fuésemos ¿a quiénes? A los gentiles y ellos a la circuncisión. En ningún momento en Hechos 15 se estableció que los gentiles se tenían que circuncidar como lo está argumentando mi hermano Moré en este momento. Eso es algo antibíblico porque esa no fue la decisión que tomó. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo yo puedo también aseverar más esto? Si yo me voy a lo que dice Pablo, ¿ok? Primera de Corintios 7, del 17 al 20, y también se agarra del concilio aquí. ¿Por qué? Porque dice así, pero cada uno como Dios lo repartió. ¿Ok? Escucha bien esta palabra, como Dios lo repartió y como el Señor llamó a cada uno. Así, ande y ordeno esto a todas las iglesias. ¿Por qué él dice ordeno todo esto a la iglesia? No era porque él lo estaba diciendo en sus palabras, que Pablo está diciendo yo lo estoy mandando, lo estoy ordenando. No, porque esa decisión se había tomado en el concilio, que el que era judío, que debe ser circuncidado, y el que era gentil no tenía que circuncidarse. Entonces, cada uno quédese como Dios lo repartió y como fue llamado. ¿Ok? Y sigue diciendo, este llamado, algunos siendo circuncidados, pregunta a él, es una pregunta retórica. He 30 llamado a algunos, segundos. Te quedan 30 segundos. amén, pastor. He llamado a algunos circuncisos, que es el circunciso. He llamado a algunos incursiso, que es que se quede, no ser circuncido. Y dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno quédese con el llamamiento que fue llamado. Amén, pastor. Ok, muchas gracias. Terminó el tiempo de argumentación. Vamos a pasar al periodo de preguntas. Nada más me queda a mí una inquietud. ¿Fue suficiente el tiempo o agregamos otro tiempo para argumentar? Yo creo que el tema está muy bueno, pastor. El tema está muy bueno y pasar al tema de las preguntas es como quitarle lo lindo que va el tema. Me parece a mí en el mismo hermano sentido. Leandro, pastor, ¿no será que cuando hagamos las preguntas y terminemos, las mismas preguntas que van a hacer nuestros hermanos, ahí seguimos el conversatorio? Yo creo que ahí podemos seguir para dar la oportunidad también a ellos, ¿no? Digo yo, mi hermano Leandro, no sé qué le parece. Ahí también usted puede argumentar también según lo que le pregunte. Como ustedes me digan. No, Pasamos yo, entonces. Digo yo, ¿qué dice usted, mi hermano Leandro? ¿Qué no, yo prefiere? particularmente me ha parecido lindo el tema y creo que pudiéramos explotarlo mucho más, pero bueno, como ustedes decidan. Porque podemos agregar otros 5 minutos de argumentación de cada uno de ustedes y después ya pasar a las preguntas. Ok, y después de la pregunta, conclusión, pastor, ¿o qué hacemos ahí? Así es, sí. Okay. Bueno, dale pues, vamos a hacer 5 minutos más, pues. Ok. Sí, porque me parece que es un muy buen tema y que se está desarrollando, así como dicen ustedes, muy lindo, pero siento que todavía puede dar más. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Le dejo la palabra a mi hermano Leandro, entonces. Perfecto. Leandro, entonces tienes otros 5 minutos de argumentación a partir de este momento. Baruch Hashem, sí. Quiero aclarar que bajo ninguna circunstancia yo he mantenido que los gentiles deben ser circuncidados. Al contrario, yo mantuve la posición de que el apóstol Pedro dijo que ellos no debían cumplir el rito de Moisés porque habían sido circuncidados de acuerdo a la promesa de la circuncisión del corazón. Sí, creo que no me entendió mi amigo Joshua allí.
Yo no he sostenido que el gentil debe circuncidarse en la carne, sino que ya ha sido circuncidado con la circuncisión que está establecida en la profecía. Quiero aclarar eso, ¿entiendo? Ahora, con respecto al tema que estamos tratando, es a derecho el hecho que yo toque el tema de la injerción, porque precisamente es lo que se está tocando en Hechos 15:1. Que los judíos, los que estaban en Judea, estaban reclamando que para poder ser ellos, o para ser unidos, o para ser tomados como conversos, debían circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés. Ahí es donde entra validez mi argumentación de la injerción, ¿sí? Ahora bien, tomemos en cuenta algunas cosas que para poder seguir ahondando en este tema. Pedro no determina que ya ellos no se deben circuncidar. Otra de las cosas que debemos entender es que el hermano Joshua está diciendo que los apóstoles o Pedro fue escogido para los judíos y que el apóstol Pablo fue para los gentiles. Eso no es así. Eso lo dice Pablo, pero no es así. ¿Por qué no es así? Vamos a leer las palabras de Yeshua, que es la máxima autoridad en este caso. Dice, en el libro de Mateo capítulo 28, verso 18, dice, entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y disipulen a todos los gentiles. ¿Para quién fue esta orden? Para los apóstoles, para Pedro, para Juan, para Bernabé, para Santiago y para cada uno de los 12 que él llamó. ¿Sí? Y dice, vayan pues y disipulen a todos los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que a los demás apóstoles también se le dio el mandato de enseñar a los gentiles o de ir a los gentiles. No solamente fue a Pablo, hermano. Eso lo dice Pablo, pero Yeshua está por encima de Pablo. Por lo tanto, el ministerio de los apóstoles también iba dirigido a los gentiles, porque estamos escuchando palabras de Yeshua, que es el Mesías y es la autoridad, mandando a los apóstoles a que disipulen a los gentiles. Entonces quiero que algunas mitologías o algunas posiciones vayan siendo esclarecidas. ¿Por qué? Porque dentro del llamado que se le hace a los apóstoles está precisamente eso, que tanto Pedro como Juan, como cada uno de ellos, debía enseñar a los gentiles. ¿Pero qué debían enseñar? Pues sencillamente a que guarden todas las cosas que se le habían sido ordenadas a ellos. Vamos al libro de Mateo capítulo 23, verso 1. Y dice, entonces Yeshua, otra vez, Jesús hablando, creo que es el que tiene la última palabra en este tema. Yeshua habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se sentaron a la cátedra de Moisés, haced y guardad pues todo cuantos digan. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se refiera a la cátedra de Moisés fue ordenado a los discípulos y a las multitudes que lo guardaran. O sea, el Mesías le está diciendo a sus discípulos y a las multitudes que lo seguían que todo lo que está establecido en la cátedra de Moisés, ellos debían 30 guardar. segundos. Y en el libro de Mateo 28 les dice que vayan a los gentiles y le enseñan a guardar todas las cosas que él le enseñó a ellos que guardaran. Entonces parece contradictorio que tú uses al apóstol Pablo para citar Hechos 15 diciendo que el apóstol Pablo le estaba ordenando a los gentiles lo contrario que le había dicho Yeshua a los otros apóstoles para que ellos enseñaran a los gentiles. No existen dos ordenanzas, es una sola. No existen dos Mesías, es uno solo. Y el Mesías ordena a sus discípulos a enseñar a los gentiles. Y tú estás diciendo que Tiempo. Pablo dice otra cosa. Ese es el punto. Gracias, muy amable, muy interesante.
¿Puedes cerrar tu micrófono, Leandro? Jaime, a partir de este momento tienes 5 minutos para argumentar. Amén, pastor. Ok. Bueno, yo creo que también mi hermano Leandro seguro me malinterpretó lo que cité acerca de Pablo. Ok. Yo no dije que fuera en exclusiva, ok, que los discípulos no podían dar el evangelio a los gentiles. Y yo me traería contradiciendo porque al principio de mi argumentación hablé acerca de Cornelio, cuando Pedro fue ordenado por el Espíritu Santo, mediante un ángel, que fuera a visitar a este gentil. Me estaría contradiciendo yo. Entonces, ahí, hermano Leandro, bueno, creo que me malinterpretó en ese sentido, o quizás yo no lo argumenté bien detallado, ¿ok? Pero sí sabemos, hermanos, que en realidad el ministerio a los gentiles le fue dado a Pablo, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿ok? No podemos contradecir eso. Le fue dado a Pablo, pero no quiere decir que porque se lo dio a Pablo, el mandato que dice mi hermano Leandro, que fue en la Gran Comisión, en Mateo 28, ¿ok? Que fueron que enseñaran a todas las naciones, incluyendo los gentiles, ellos no iban a hacer eso y que solamente lo iba a hacer Pablo, porque es verdad. El mandato de nuestro Señor Jesucristo fue de que enseñaran a todas las naciones. Y además, eso se repite nuevamente en Hechos, cuando dice que vayan y enseñen a dónde, primero en Jerusalén, en Judea, Galilea y a todos hasta el fin del mundo. ¿Ok? Entonces es un mandato, eso que quede claro. Bueno, pero acerca de lo que él estaba diciendo de la circuncisión, me parece, yo lo voy, no sé si este debate está siendo grabado, sí dijo en una parte de que sí tenían que circuncidarse mediante el rito de Moisés, no como lo acaba de decir ahorita, que fue circuncidado por el corazón. Yo creo que ahí mi hermano, entonces ya se ratificó lo que había dicho anteriormente, porque yo sí escuché cuando él dijo que por el rito de Moisés, ¿ok? Y por eso fue que yo argumenté lo que él había dicho, ¿ok? Pero bueno, vemos también, voy a seguir las secuencias cuando Pablo le está hablando a los corintios y le está hablando a los gálatas. Y yo veo aquí, hermano, que en realidad Pablo se está acogiendo a la decisión que se había tomado en Hechos 15, en el concilio. ¿Cuál era la decisión ya tomada? Que ellos tenían que cumplir 4 mandamientos esenciales, ¿ok? Que ya sabemos cuáles son, ¿ok? Pero ellos no lo obligaban, ¿ok? Que tenían que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés, porque Hechos 15 lo dice, así lo dice, circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Ahora, hermano, yo con esto no estoy diciendo, ¿ok? Que no hay que guardar los mandamientos de Dios. Yo me estaría contradiciendo a esto, hermano, porque entonces pudiéramos matar, pudiéramos robar, pudiéramos adulterar, ¿ok? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que se tomó una decisión, ¿ok? Primordial en Hechos 15 para que ellos, mediante la gracia, pudieran ser librados, ¿ok? Mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que yo estoy ahorita mismo debatiendo aquí con mi hermano Leandro? Es que nosotros no somos librados por la ley o por ritos o por el rito de Moisés de la circuncisión. Nosotros somos librados por la gracia. Y esa era la discusión que había ahí. No era si había que cumplir o no cumplir los mandamientos. La discusión había ahí era porque ellos habían recibido el Espíritu Santo y bueno, ¿cómo van a ser librados? Pues, ¿librados de qué? Hermano, tan simple, librados del pecado. Porque Jesús tuvo este sacrificio con nosotros para librarnos de qué? Del pecado, porque nosotros no podíamos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podíamos. 30 segundos tienes. Amén, pastor. No podíamos hacerlo por nosotros mismos, y eso lo dice Efesios 2, 8 al 9. No es por obra, ¿ok? Es por la gracia de Dios, mediante la fe.
¿Para qué? Para que nadie se gloríe, ¿ok? Yo no me puedo gloriar. A mí el que me glorificó fue Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, ¿ya? Y me libró del pecado, o me salvó del pecado. Como lo quiera nombrar, igual es el mismo contexto. Amén, pastor. Esa sería mis 5 minutos. Excelente. Muy bien, a tiempo. Felicidades a ambos. Excelentes argumentaciones. Vamos a pasar ahora sí al periodo de preguntas. Amado Leandro, tienes 2 minutos para formular tu pregunta a partir de este momento. Adelante. Baruch Hashem. Sí, bueno, está muy lindo el tema. Necesitaríamos unos días para poder desarrollarlo de manera amplia y que pudiéramos nosotros poderle sacarle más provecho, ¿no? Pero bueno, mi pregunta está basada en el mismo libro de Hechos 15, ¿sí? Donde lee, en este caso, mi amigo Joshua, que la discusión era conforme a los mandamientos de Dios. No hay un solo texto que hable sobre la discusión o que la discusión sea la ley de Dios. No, yo leo acá textualmente en el libro de Hechos 15, capítulo 1, donde comienza el problema, donde dice, pero algunos que habían bajado de Judea decían que los hermanos, o decían a los hermanos, si no sois circuncidados conforme al rito. Creo que debe nuestro amigo definir lo que es la palabra rito, que es costumbre o tradición, y no mandamiento ni ley de Dios. Si usted no aprende a definir eso, pues sencillamente va a seguir errando en Hechos 15.1. Mi pregunta, ¿dónde habla Hechos 15.1 que la discusión era sobre la ley de Dios? Listo, esa es la pregunta. Amén. Tienes 3 minutos a partir de este momento para responder, amado Jaime. Amén, pastor. Sí, le puedo responder a mi hermano Leandro, ¿ok? En Hechos 15, claro que sí. Si vemos Hechos 15:21, porque dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tenía en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde está leído cada sábado. Ok, y leo el 24 y ya respondo. Porque cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, de los judíos, os ha inquietado con palabras turbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no dimos tal mandato. ¿Ok? Entonces aquí vemos claramente que en el 21 que cita Moisés, en donde se predicaba en la sinagoga cada sábado, le pregunto a mi hermano, o no le pregunto, le contesto, ¿qué se predicaba en la sinagoga cada sábado? No se predicaba la Torá, no se predicaba la ley de Dios, ¿o qué se predicaba? ¿Ya? En el 24 dice claramente el mandato de circuncidarnos y guardar la ley. ¿A qué ley se estaban refiriendo? ¿A qué ley se estaban refiriendo? ¿A los ritos solamente? Porque está separando una cosa de la otra. Está hablando de circuncidar, que es el rito, y guardar la ley. Entonces, esa sería mi contestación, pastor. Muy bien, amado Jaime. Bien, a partir de este momento tienes 2 minutos, Jaime. Puedes abrir tu micrófono. Tienes 2 minutos para formularle tu primera pregunta a Leandro. Adelante. Amén, pastor. Bendiciones. Bueno, mi pregunta para mi queridísimo hermano Leandro. Hermano, no soy Joshua. Joshua es mi hijo. Yo estoy cogiendo el Zoom de él. Bien. ¿Cuál es tu pregunta, amado Jaime? Ya, mi nombre es Jaime, para que sepa yo. ¿Me escuchan? Sí, está bien. Adelante, adelante. Puedes formular tu pregunta. Espérese, pastor. Es que me entró una llamada, pastor, y se me desconectó el audio. Espérese un momento, ya. Adelante, esperamos. Disculpe, es que me entró una llamada y cuando entra la llamada se interrumpe. Disculpen, ya corté la llamada.
Ok, No mi te pregunta preocupes. sería la siguiente. El hermano Leandro, en su argumentación dice de que Jacobo, por él, porque dijo que por Jacobo, pero que después se dijo que el Espíritu Santo, pero vi que dijo que era Jacobo, ¿ok? Bajo su intelecto, su inteligencia o su sabiduría, había tomado la decisión de que los gentiles iniciaran, ¿ok? Con 4 mandamientos, ¿ok? Para después continuar cumpliendo la ley o cumpliendo lo que los gentiles, sean hombres o sean mujeres, tenían que cumplir, ¿ok? Bajo la ley de Moisés o la ley de Dios, como lo quiera nombrar. Mi pregunta sería la siguiente. Bíblicamente, después del concilio, ¿dónde dice la palabra de Dios, después del concilio, que los gentiles tenían que ir de poco a poco aprendiendo la ley de Moisés para ir dejando el pecado de poco a poco? Esa sería mi pregunta. Gracias, Jaime. Amado Leandro, tienes, Sí, Baruch Hashem. tienes 3 minutos a partir de este momento para Sí. responder. Yo quisiera decirle a mi amigo Jaime que por favor cambiara de Biblia. No lo está ayudando en nada. Él está usando el texto recepto de 1900, del siglo XV para definir Hechos 15:24 con interpolaciones que han sido agregadas al texto. Todos los MMS anteriores a esto no dicen eso. Hechos 15:24 dice: por cuanto oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. La palabra circuncisión y ley de Moisés es una interpretación hecha al texto de Hechos 15:24. Por lo tanto, él está condicionando ese verso a que es sobre la circuncisión y sobre los mandamientos de la ley de Dios, cosa que no es así. Porque ya en Hechos 15:1 se ha definido cuál es la problemática del tema, que es el rito o las costumbres del pueblo de Israel. Yo quisiera aclarar eso. Segundo, en el minuto, un segundo, amado Leandro. Ronald, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Está causando interferencia. Ronald, ¿puedes apagar tu micrófono? Te lo agradecería mucho. Gracias. Ahora sí, perdón por la interrupción. No Continúa, continúa, Leandro. Segundo, amado moderador, quiero dejar claro que se ha hecho una lectura mal de Hechos 15:21. Él leyó Hechos 15:21 como una conjugación verbal en pasado, y no es así. Es una conjugación en verbal en tiempo presente, donde dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene, él dijo tenía, no, dice tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído, no era leído, sino que es leído en la sinagoga cada sábado. Y con esto respondo. Él me pregunta dónde se le ordenó a los gentiles ir a la sinagoga. Pues sencillo, los gentiles, por lo menos hasta el año 40, todos se congregaban dentro de las sinagogas de los judíos y iban todos los Shabbat a aprender. Eso lo podemos ver en todo el libro del relato del libro de los Hechos, donde las discusiones que se daban era en las sinagogas, donde se predicaba, donde se enseñaba la ley de Moisés y se argumentaba sobre la posible mesianidad de Yeshua. Por lo tanto, en los primeros 40 años de vida mesiánica dentro del pueblo de Israel y fuera del pueblo de Israel, las comunidades gentiles se congregaron los días Shabbat, donde se predica a Moisés y se habla de la ley de él. ¿Esa es tu respuesta? Sí, esa es mi respuesta y eso lo podemos evidenciar tanto con el libro de los Hechos como con la parte histórica de lo que es la vida de la iglesia, por así decirlo. Ok, muchas gracias, Leandro. ¿Puedes hacer tu segunda pregunta? Tienes 2 minutos para formularla. Adelante. Bien. Yo quisiera saber de parte de mi oponente, en este caso del amigo Jaime, que él dejara en claro acá lo que él está tratando de poner. El ministerio de Pablo a los gentiles
es un ministerio que no ha sido considerado en la profecía, porque es lo que él está tratando de vendernos acá, que el llamamiento de Pablo y el ministerio a los gentiles es un ministerio que fue dado alterno al rescate o a la unión de los gentiles y de la casa de Jacob, que ha sido profetizada. Entonces, eso es lo que creo que él nos está vendiendo acá, que el ministerio a los gentiles del Nuevo Testamento no ha sido considerado en la profecía. ¿Es así o no es así? Muy bien. Muchas gracias, Leandro. Jaime, tienes 3 Amén, minutos pastor. para contestar a partir de este momento. Bendiciones. Bueno, le puedo contestar a mi hermano que nuestro Señor Dios, Elohim, Jehová, como lo quieran nombrar, ¿ok? Desde tiempo antiguo ha tenido profecías y han sido progresivas, ¿ok? Y eso lo podemos ver con Adán, ¿ok? Después con Noé, después con Abraham, después con Moisés, ¿ok? Estoy hablando del tiempo antiguo. Ahora, yo le puedo dar un ejemplo a mi hermano Morés de parte de nuestro mismo Señor Jesucristo, en donde se puede evidenciar, ¿ok? De que sí hay profecías progresivas, ¿ok? En este caso sería un mandato de parte de nuestro mismo Señor Jesús a Pablo, ¿ok? Podemos ver la cita bíblica en Mateo. Realmente no recuerdo, pastor, el capítulo del versículo, pero creo que se van a acordar de lo que voy a hablar. Cuando nuestro Señor Jesús le dice a Pedro, ¿ok? Le pregunta a todos los discípulos, ¿qué dicen la gente que quién soy yo? Y ellos contestan y dicen, bueno, dice que tú eres un profeta, que eres Elías, ¿ya? Y Pedro, ¿qué contesta? Tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Mesías prometido. ¿Y qué le contesta nuestro Señor Jesucristo? Le hace una profecía. En ti edificaré mi iglesia. Aquí vemos un ejemplo, por boca no de Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, en donde le hace una profecía a Pedro, ¿ok? Que quisiera que mi hermano Leandro me dijera en dónde está eso en el Antiguo Testamento, de que Pedro iba a ser el fundador o en él se iba a fundar la iglesia, ¿ya? Entonces, aquí vemos una profecía dada por una profecía progresiva de nuestro Señor Jesús dada a Pedro. Esa sería mi contestación, pastor. Muchas gracias, amado Jaime. El capítulo que te referías tú es Mateo 16, a partir del versículo 13 en adelante. Ok, nada más para que los demás tengan en cuenta a dónde estaba la referencia. A partir de este momento, Jaime, tienes 2 minutos para realizar tu segunda pregunta. Adelante. Ok, pastor. Mirando mi pregunta que le hice, ok, a mi hermano Leandro, que en donde bíblicamente, ok, decía de que ellos tenían, los gentiles tenían que seguir guardando la ley de poco a poco, la pregunta sería la siguiente. Entonces, el Espíritu Santo, que es el que toma la decisión aquí en el concilio, sería entonces un cómplice, dándole a entender a los apóstoles, bueno, dile que guarden estos 4 mandamientos, que empiecen por aquí, que sigan pecando en los otros y que vayan aprendiendo. Mi pregunta es eso, ¿usted tomaría al Espíritu Santo así como cómplice de que le dijera a Jacobo, a Pedro, a Juan, a los que estaban ahí, que él iba a ser cómplice de que los gentiles podían seguir pecando? Esa sería mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Amado Leandro, Baruch Hashem. tienes Bueno, 3 minutos para, sí, a partir de este momento. él hizo 2 preguntas. Voy a tratar de contestárselo en el tiempo. Lo primero que él preguntó es sobre Mateo 16. No es ninguna cosa nueva, hijo. No has leído Isaías 42:21.
donde el Mesías tenía la autoridad de magnificar y engrandecer la ley de Dios. Esto quiere decir que dentro de la función del Mesías estaba magnificar y engrandecer la ley. Y si bien lees el libro de Mateo 16, cuando él responde, dice, y ellos dieron unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo. ¿De dónde sacó eso Pedro? El Hijo de Dios viviente. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sacó la idea Pedro que había un Cristo? De las profecías, amigo. No es nada nuevo. Él solamente está recordando algo que ya había la ley establecido. Y lo que dice, en este caso Yeshua le dice, bendecido eres Simón, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Pues sencillamente que a través de la inspiración divina del Espíritu Santo, Pedro logró entender que él era el Mesías que había sido prometido. Por lo tanto, ahí no hay ninguna revelación nueva ni nada de esas cosas, sino que ya había sido prometida y Pedro logró entenderla en ese momento. Las revelaciones son progresivas, pero han sido reveladas. ¿Por qué? Leamos lo que dice el libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Amós 3:7 dice, así que no hará nada Adonai sin revelar su plan a los siervos los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que para la restauración prometida al pueblo de Israel, el Señor no iba a hacer nada sin que lo revelara a los profetas. Y tú estás tratando de brindarnos acá una justificación o una redención al pueblo gentil que no haya sido revelada antes por un plan profético. Eso es antibíblico. Lo segundo que me preguntas tú es con respecto a si el Espíritu Santo es cómplice. 30 segundos. Pues sencillamente no es que sea cómplice, hijo. Acá se está hablando de prioridades. Una persona no puede convertirse de un día para otro. Hasta hoy en día nosotros seguimos tratando de convertirnos y cumplir los mandamientos de Dios, sean cristianos, los mandamientos de Cristo, seamos judíos, los mandamientos de Dios. ¿En qué sentido? Pues sencillamente que cada día vamos aprendiendo cosas nuevas e intentamos priorizar los mandamientos que van a corregir las fallas puntuales que tenemos en el momento. Y así vamos a ir aprendiendo. Gracias. Puedes, Leandro, hacer tu tercera pregunta, plantear tu tercera pregunta en los siguientes 2 minutos. Adelante. Bien. Con respecto al libro de Hechos 15, con respecto al tema de los mandamientos de Dios, que ya ha quedado evidenciado, mi pregunta es para nuestro amigo Jaime. ¿En qué consideras tú que un mandamiento de Dios puede ser gravoso para la vida de una persona? ¿Por qué la negativa? ¿Por qué la negativa de querer enseñarle a las personas que deben ser obedientes al Creador? Esa es la pregunta. Amén, hermano. A partir de este momento, Jaime, tienes 3 minutos para responder. Ok, bueno, yo creo que, no sé si en mi contraargumentación dije de que no se tiene que obedecer o cumplir los mandamientos de Dios, que no me malinterpretaran de ese modo, para nada. Yo creo plenamente de que sí tenemos que ser obedientes plenamente a Dios. Pero la pregunta que hace mi hermano, ¿en qué lo ve difícil o gravoso? Hice énfasis en lo que hizo el sermón que dio nuestro Señor Jesucristo y habló acerca de los mandamientos. Entonces, ahí le está diciendo a los fariseos, cuando los fariseos le preguntan pues acerca de todo esto, y entonces le preguntan acerca del no matarás, le preguntan acerca del adulterio, le preguntan acerca también de esto,
bueno, se me olvida la otra parte. Y nuestro Señor Jesucristo entonces le dice en realidad que ellos pensaban que cumplían la ley y no la estaban cumpliendo, y les dice en realidad cómo se tenía que cumplir la ley. No es que sea gravoso, mi hermano Leandro, simplemente que para el ser humano, como usted lo acaba de decir, sí es difícil hacerlo de un día para otro. Pero recuérdese algo, en lo que usted está hablando del Espíritu Santo, aquí sí lo está haciendo cómplice, porque está poniendo la justicia de Dios por debajo. ¿Por qué? Porque nunca nuestro Señor Dios, Adonai, o nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar a nosotros que vayan convirtiéndose de poquito a poquito y sigan pecando en lo otro. Eso nunca lo vas a poder ver bíblicamente, porque estarías haciendo la justicia de Dios por debajo. Esa sería mi respuesta, pastor. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Tienes 2 minutos para elaborar tu última pregunta. Adelante. Ok, pastor. Mi última pregunta la voy a elaborar en 1 Corintios 7, en donde yo dije pues que el siervo Pablo, ok, le ordena a las iglesias, ¿no? Que cada uno se quedara como Dios lo había repartido, como Dios lo había llamado, ok. Y él dice aquí que la circuncisión nada es y la incursión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Y aquí es donde hago referencia, ok, de que sí tenemos que guardar los mandamientos. Yo no estoy opuesto a eso, tenemos que obedecer a Dios. La pregunta sería la siguiente. Si Pablo aquí está diciendo que cada uno se quede, y es una ordenanza, y la ordenanza Pablo la saca del concilio, no de él, le dice, cada uno quédese como Dios lo llamó, el que es circunciso, que en este caso son judíos, y los que son sin la circuncisión, quédese sin la circuncisión. ¿Cómo interpreta mi hermano Leandro esto que Pablo está diciendo aquí? Amén. Esa sería mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Leandro, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Bueno, voy a responder las 2 preguntas que me hace. Él me dice, tú no vas a encontrar en la Biblia donde el Señor ordene a guardar mandamientos poco a poco y que la persona vaya aprendiendo poco a poco. No, hijo, usted no ha leído el libro de Isaías, capítulo 28, 13, que habla en función a la restauración del pueblo de Israel y los gentiles que han venido de Isaías 14:1 injertados. La palabra pues de Hashem le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué quiere decir esto? Este texto está mostrando que el Señor iría revelando mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, hasta que quedaran quebrantados y enlazados y pudieran ser rescatados y pudieran ser absorbidos o injertados a su pueblo. Ese es el problema de no leer la Biblia, amigo. Cuando uno no lee la Biblia, pues entonces asegura cosas que no tienen sentido. La segunda pregunta que él me hace con respecto, disculpa, ¿me la puedes repetir para poder entrar dentro del contexto? ¿Cuál fue la segunda pregunta que me hiciste? Sí, mi querido hermano, era acerca de 1 Corintios 7, del 17 al 20, en donde Pablo dice, según la ordenanza del concilio, de que cada uno quede llamado como sí, Dios lo ya la repartió, entendí. ¿no? Ya, Listo. ya, ok. Sí, ahora sí. Bien, yo principalmente considero o que es un error de traducción o el apóstol Pablo se le cruzaron los cables o se le aflojó un tornillo allí. ¿Por qué? Te doy mi posición. ¿Cuál es mi posición? Él dice que la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada, que lo importante es guardar los mandamientos de Dios.
Hermano, pero es que la circuncisión es un mandamiento de Dios. ¿Cómo va a decir él que la circuncisión es nada si la circuncisión es un mandamiento de Dios? Eso es una contradicción de él allí. Ahora, él no puede decir que la circuncisión es nada, porque la circuncisión, de acuerdo a lo que entendieron los otros apóstoles, era un mandamiento para el judío, la circuncisión en la carne. Veámoslo. ¿Cómo entienden los judíos esto? En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 21, dice, 17, perdón, sí, oh, perdón, 21, 21, 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con otros a ver a Jacobo y se reunieron todos los ancianos. Y después de saludarlo, le fue refiriendo una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su servicio. Pero ellos al oírlo glorificaron a Dios y dijeron, ves hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y le han informado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles no circuncidar a los hijos ni practicar la costumbre. Si Pablo dice que la circuncisión para los judíos nada es, se equivocó, porque acá le están reclamando Jacobo y los ancianos en Israel que por qué enseñó eso. Si tú me dices a mí que la circuncisión es una predicación de Pablo, entonces le está dando la razón acá a los líderes en Jerusalén de reclamarle lo que le estaban reclamando. Le dicen, ¿qué hacer pues? Sin duda oirán que has venido. ¿Quiénes oirán que has venido? Los millares de judíos que se habían convertido a la fe de Jesús. De ellos tenía que cuidarse, porque estaba enseñando a los judíos a no obedecer la ley. Si tú me dices eso, pues entonces Tiempo, le estás dando la... ¿Cómo? Tiempo. Ah, perdón. Bueno, listo. Sí, ok. Muy interesante todos los argumentos que entre Jaime, ¿sí me escuchan? No, Jaime. no te escuché lo último, pastor. Está como fuera de señal, pastor. No se le escucha como robot. A ver, sí, allá me voy tantito, pero ahorita vamos a corregir. Denme un segundo, por favor. ¿Cómo no, pastor? ¿Ya me escuchan? Ahora sí le escucho. ¿Ya? Bueno. Ok, una disculpa, porque me tuve que mover. Bien. A partir de este momento, tienes 5 minutos, Jaime, para tu argumentación final, tus conclusiones. Listo, pastor, bendiciones. Adelante. Mi conclusión sería que, bueno, mi argumentación ha sido muy clara, muy plena en lo que he hablado bíblicamente. No me he ido por palabras mías. Más veo que observo que mi hermano Leandro, cuando habla de la circuncisión, pastor, ¿tiene el audio prendido? Bueno, sigo yo acá. Veo que mi hermano Leandro se contradice en una cosa y en la otra. ¿Por qué? Lo digo de este modo en el sentido de la circuncisión. Porque él viene anteriormente, me argumenta de que está hablando de la circuncisión del corazón. ¿Ok? No está hablando de la circuncisión del rito de Moisés. Entonces, acá Pablo, cuando está hablando a los corintios, ¿ok? Pablo se está refiriendo no a la circuncisión del corazón, se está refiriendo a la circuncisión del rito de Moisés, ¿ya? Él no está diciendo cada uno que es como Dios lo repartió, ya todos somos circuncidados por mediante Cristo cuando creemos en el Mesías.
Ya no necesitamos ser mutilados, como dice la palabra de Dios, o ser circuncidados con mano de hombre, ¿ya? Porque ya somos circuncidados del corazón, y eso también lo dice la profecía, ¿ok? Yo no recuerdo exactamente la cita bíblica donde está, en el Antiguo Testamento, donde dice que nuestro Señor Dios iba a circuncidar su pueblo, ¿ok? De corazón, ¿ya? También, hermanos, en mi argumento, bueno, he dejado bien claro cuál era el objetivo del concilio. El objetivo del concilio no era que, que tenía que tenía que caer en desobediencia ante Dios. No, para nada. Y por eso yo le dije a mi hermano, si él ponía al Espíritu Santo como cómplice, pero él lo está argumentando humanamente, ¿ok? Que tenemos que ir de poco a poco. Eso lo sabemos. Sabemos que nadie, todos los días caemos en tentación, ¿ok? Y pecamos, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Pero él lo está tomando humanamente, pero dentro de la divinidad de Dios, dentro de la justicia de Dios, Dios nunca nos va a poner a nosotros, como él lo argumentó en una profecía que está poniendo acerca de que de poco a poco Dios iba a poner los mandamientos, claro que sí, pero para cumplirlos, lógicamente. Entonces, ¿para qué lo está poniendo? ¿Ah? Era para cumplirlo. No era de que iba a poner un mandamiento para ver si entonces el siervo, el varón o la mujer, si lo cumplían o no lo cumplían. Ya, él lo está poniendo para que se cumpla, hermanos. Ya, entonces veo que también aquí en esta parte, mi hermano cae también hablando acerca de los mandamientos, ¿ok? Es un argumento que pone a la justicia de nuestro Señor Dios por debajo. La justicia de nuestro Señor Dios siempre está perfecta, nunca tiene ninguna imperfección, ¿ok? Y bueno, hermano, yo creo que esa sería mi conclusión realmente, ya acerca del tema. Se tenía que tomar una decisión de lo que pasaba con estos gentiles, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y realmente los discípulos no sabían qué decisión tomar y el Espíritu Santo los ayudó a entender, ¿ok? En este concilio, lo que tenían que hacer. Y así Pablo lo hizo. Cada vez que iba a una iglesia, él se basaba bajo el concilio, como yo lo expuse en Corintios, 1 Corintios 7, 17 al 20, y como lo expuse también en Gálatas capítulo 2, ¿ok? Que ahí es donde él expresa que por parte de Jacobo, Cefas y Juan, que eran columnas de qué? Del concilio que se había hecho. Él estaba dando esa orden, ¿ok? No era por él mismo. Amén, hermano, esa sería mi conclusión, pastor. Muchas gracias, Jaime. Una disculpa por tener el micrófono abierto, pero tuve un inconveniente. Bueno, continuamos. Amado Leandro, tienes 5 minutos para tu... Adelante. Baruch Hashem. Bueno, gracias, hermano Jaime, por haber compartido este hermoso tema. Bueno, mi argumentación final va a estar basada, obviamente, en las escrituras. ¿Sí? ¿En qué sentido? Tenemos que entender nosotros. Primero, mi oponente ha basado su postura en un supuesto, porque Hechos 15 no habla ni se refiere ni a mandamiento ni a la ley de Dios. Usó una versión adulterada o una versión interpolada para tratar de sostener su punto, cosa que lingüísticamente no lo puede hacer. La discusión en Hechos 15:1 era tradicional, de ritos, de costumbres judías, no de mandamientos de Dios. Eso ha quedado evidentemente claro. Él me acusa de menospreciar la justicia de Dios porque lo tomo de manera terrenal. No, lo tomo de manera terrenal, no, lo tomo de manera escritural. Que en la restauración predispuesta para judíos y para gentiles, o en este caso para judíos no, perdón, sino para la casa de Israel y para los gentiles, el Señor les iba a ir dando mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, un poquito por aquí y un poquito por allá, hasta que lograra someterlo o lograra convertirlos. Eso no es terrenal, hijo, eso es escritura. Eso es lo que la profecía enseña.
Otra de las cosas que quiero sostener es que no existe revelación progresiva fuera del entorno profético. Eso no existe, eso es un invento. Si aceptamos eso nosotros como creyentes, tendríamos que aceptar cualquier cantidad de locuras que se pudieran establecer hoy en día y la pudiéramos sostener en que Dios revela progresivamente fuera de la doctrina apostólica y de la doctrina de la profecía. Otra de las cosas que parece incoherente es que siempre en estos temas se apele a la autoridad de Pablo por encima de la autoridad de Cristo. Mi oponente está asumiendo que Pablo está en autoridad por encima de Cristo. Lo voy a demostrar. Porque para él, Pablo ordena que las personas no deben circuncidarse, o los judíos no deben circuncidarse, o los gentiles no deben guardar los mandamientos, ni tampoco se le debían dar los mandamientos de Dios, que no debían ser obligados. En esa poquito tienes razón. ¿Por qué? Porque Dios no ha obligado a nadie, ni siquiera a su pueblo. Él dice, puesto delante de ti, en el libro de Devarim, capítulo 28, dice, puesto delante de ti el bien y el mal, escoge pues la bendición. Dios pone la oportunidad de que la persona, sus hijos, sus seguidores o creyentes, les pone las cosas claras, los puntos claros, pues, y la persona determina si seguir el bien o seguir el mal. Eso hizo en la restauración del pueblo. Presenta la oportunidad de que el pueblo sea rescatado y la persona elige si hacerlo o no hacerlo. Dios no obliga a nadie. Él no tiene necesidad de obligar a nadie. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y es esto. Leamos de nuevo el libro de Mateo capítulo 28, 19 y 20. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá está la palabra que destruye la teología cristiana de la autoridad paulista. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. ¿Qué le mandó Yeshua a los apóstoles? Leamos Mateo 23, 2, diciendo, los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Haced y guardad pues todo cuanto os digan. Es un mandato de Yeshua para sus discípulos y para la multitud que le seguía, guardar, hacer y obedecer todo lo que ha dicho Moisés. Y en el libro de Mateo 28 dice, enseñar a los gentiles a guardar todo lo que yo os mandé. Pablo no está por encima de Yeshua. Pablo no está por encima de Jesús. Y es una ordenanza de Jesús a sus apóstoles enseñar a los gentiles 30 segundos. A guardar lo que él les mandó a guardar a ellos. Por inferencia simple y lógica, los discípulos tenían que enseñar a guardar la ley de Moisés, tal como lo dice Jacobo en el libro de 15:26 de Hechos, diciendo, a Moisés se tiene para que enseñe la ley todos los Shabbat en la sinagoga. Tiempo. Muchas gracias. Muy buen debate. Felicidades a ambos por sus exposiciones. Ya habrá comentarios, ya habrá toda una larga semana hablando de este tema. Muchas felicidades y cerramos esta etapa del debate. Vamos a cerrarla con una oración y pasaremos a las preguntas de los hermanos, quien desea hacerlas. Perdón, hermano Santiago, disculpe, me tengo que retirar porque estoy esperando están en una llamada de unos familiares de Venezuela. Necesito atenderlos. Adelante. Si alguien tiene alguna pregunta para mí, hágamela en el grupo y yo trataré de responderla más tarde. Ok, sí, me parece muy bien. Adelante, amado Leandro, atiende a tus familiares, atiende la llamada. Ha sido excelente, muchas felicidades por sus exposiciones. Y ahorita seguimos ya con el conversatorio. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, porque tu Espíritu ha estado entre cada uno de nosotros y con nosotros. Gracias por este tiempo en que hemos compartido tu palabra. Tu palabra nos dice y nos enseña que tú estás cuando dos o más se reúnen en tu nombre. Aquí estamos más de dos reunidos porque para ti no hay distancia.
Para ti no hay países, tu presencia es absoluta. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí. Síguelos guardando, sígueles dando de tu sabiduría, de tu amor, de tu misericordia. Y te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Rey y Salvador. Bendito sea tu santo nombre. Bien, ya se tuvo que retirar Leandro. Quedamos pocos. ¿Desean hacer alguna pregunta o pasamos al grupo? Amén, amén. Yo quiero dejar asentada aquí una pregunta sobre los comentarios acerca de lo que estaba diciendo el Moré. Especialmente para el Moré, no está presente, pero bueno, en algún momento lo va a escuchar porque está siendo grabada esta reunión. Bueno, respecto a lo que él dijo de que allá en Isaías, Dios dice a los gentiles que vayan guardando la ley, renglón a renglón, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá, y él lo entiende que eso Dios está diciendo de a poquito conviértanlo. Ahí hay una parte que él agrega a eso. Si nosotros llevamos, y él dice que la palabra de Jesús está por sobre todas las cosas, y él cita diciendo que, y pone como una refutación final, diciendo, ahí Jesús está refutando toda la idea de Pablo, porque él dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, cuando llegamos a Hechos 15, y lo que decía el hermano Jaime está bien, si le está diciendo que guarden todas las cosas, ¿cómo es que el Espíritu Santo le va a decir que guarde 5? Entonces, para no poder, como no concuerda esa teoría con lo que él está diciendo, utiliza la Biblia diciendo que la Biblia es algo errado. Pero dice, por ejemplo, en el capítulo 5, en el capítulo 15, versículo 5, está bien claro lo que están hablando. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidar y mandar que guarde la ley de Moisés. Y en el 1 dice que eran los ritos de Moisés. O sea, que el tema que estaban tratando ahí era acerca de Moisés. Entonces, bueno, la pregunta final es, y le vuelvo a insistir, como le insistió ya el hermano Jaime, es que si el Espíritu Santo se hizo un cómplice con los apóstoles, no cumpliendo, el Espíritu Santo desobedeciendo a Jesús, en este caso, Jesús dice que cumplan todo, y el Espíritu Santo diciendo, no, solo 5, porque son débiles. Entonces, ahí a mí me pareció que no estaba bien la respuesta, pero bueno, eso queda ahí. Eso es todo, pastor. Ok, muchas gracias, Miguel. Ya tendrá oportunidad Leandro de responder. Yo creo que también se la vamos a tener que hacer en el grupo. Y ya somos poquitos. Yo creo que si ya no hay preguntas, damos por finalizado el debate y vamos a los comentarios en el grupo. ¿Les parece bien? Amén, pastor. Me parece bien. Porque también me parece desagradable de que hablemos aquí y no esté el hermano Leandro para poder defenderse, ¿no? Me parece que es una falta como de ética entre nosotros los hermanos, ¿no? Así que Coincido mejor, con eso. Ok. Así que Sí, bueno, bendiciones, hermano. Con eso. Ajá. Por cerrada esta sesión, fue excelente. Felicidades a todos. Y pueden seguir los comentarios en el grupo. De mi parte, les agradezco su deferencia por permitirme estar aquí de moderador. Y muchas gracias a todos. Que tengan excelente noche. Puedes salir del... Amén. Puedes cerrar el video, amado Miguel. Adelante. Amén. Sí. Lo cerramos y bueno, le agradecemos en nombre del grupo de Espanto Doctrina a todos los que han participado. Bendiciones, mi hermano, y hasta la próxima.